Cordial saludo, mi nombre es Alison Camila Melo Telles, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, me encuentro matriculada en la carrera de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas y en este video les vengo a hablar sobre los huesos del cráneo, los huesos de la cara, los huesos del tórax, los huesos del pelvis y las respectivas divisiones y huesos que pertenecen a la columna vertebral. El cráneo está compuesto por 8 huesos. El primero es el hueso frontal, que es el que le da la forma a la frente y a la parte anterior de la cabeza. Este se une con los huesos parietales mediante la sutura coronaria. Los huesos parietales son dos. Se puede decir que son los más grandes del cráneo. Se unen entre sí mediante la sutura sagital. Y debajo de ellos podemos ubicar el hueso temporal, que también son dos, uno al lado derecho y uno al lado izquierdo. Estos se unen mediante la sutura escamosa y el hueso se caracteriza porque es el que permite llevar nervios hacia la parte interior del cráneo y hacia parte del oído. Luego de esto encontramos el hueso occipital, que es el que permite la articulación entre la columna y el cráneo. Este se une con los huesos parietales mediante la sutura lamboidea. Continuamos con el hueso esfenoidal, se caracteriza porque tiene forma de murciélago. Este tiene dos alas mayores, dos alas menores que ayudan con la pared ocular. También tiene una parte que se caracteriza porque se le dice silla turca. Allí se encuentra la hipófisis y esta es la encargada de protegerla. Por último tenemos el hueso etmoidal, que es aquel que contiene los dos cornetes superiores y los dos cornetes inferiores y permite la unión entre los huesos del cráneo y la cara. En los huesos de la cara encontramos que son 14. De estos 14 tenemos dos huesos que no tienen pareja, son impares, que es la mandíbula o el maxilar inferior y el pómulo. Luego de esto tenemos dos maxilares superiores, dos parietales, dos cigomáticos o malares, que son más conocidos como los pómulos. Tenemos dos huesos lacrimales, dos cornetes inferiores y dos huesos nasales. Para continuar con la columna, tiene 33 cuerpos o 33 piezas. Esta se encuentra dividida en columna cervical, dorsal o torácica, lumbar, sacro y coxis. Las cervicales son las vértebras más pequeñas, son 7, se encuentran clasificadas de C1 a C7, pero C1 es más conocida como Atlas, ya que es aquella que tiene un hueco y permite la conexión con el agujero magno, y C2 es denominada Axis. Las vértebras poseen un cuerpo, bien sea pequeño, mediano o grande, agujeros transversos, agujero vertebral, que es por donde se permite el paso de la médula, apófisis espinosa, apófisis transversa. La característica de las cervicales es que estas dos apófisis son muy pequeñas, no son muy grandes. Luego continuamos con las dorsales o torácicas. Están clasificadas de D1 a D12, ya que son 12 piezas las que pertenecen ahí. Estas vértebras son menos móviles, tienen su apófisis espinosa mucho más larga, el agujero vertebral es más pequeño y se puede notar que es un agujero más redondo, tiene su apófisis transversa grande y son las que permiten la articulación con las costillas. Continuamos con la columna vertebral lumbar, son 5 vértebras, se clasifican de L1 a L5, son las más grandes en el cuerpo. Tienen, obviamente, como les he mencionado, un cuerpo, un agujero vertebral más pequeño, tiene su apófisis transversa mucho más grande y la espinosa de igual manera es mucho más grande. Luego encontramos el sacro, se conoce por 5 vértebras, de S1 a S5, pero la particularidad de esta zona es que cuando uno es pequeño, se diferencian las 5 vértebras después de cierto desarrollo. Estas vértebras se fusionan creando una sola pieza. Presentan agujeros sacros, igualmente se les ve su apófisis transversa muy leve y cuenta con una parte que se llama el promontorio, que es allí donde se articula la pelvis. Finalmente tenemos el coxis, son 4 vértebras, que de igual manera se fusionan formando una sola pieza, tienen forma de un triángulo inverso y esta es la parte con la que se finaliza la columna vertebral.
La caja torácica está compuesta por 12 pares de costillas, de los cuales los primeros 7 se llaman o se denominan verdaderos, los siguientes 3 falsos y los 2 restantes son flotantes. Los primeros 7 son verdaderos porque se articulan en el medio con el esternón, que es un hueso que tiene forma como de corbata y está allí ubicado para poder finalizar las costillas. Los 3 pares falsos son huesos que no se articulan al esternón, pero están ahí, y los 2 flotantes, pues como su nombre lo indica, no tienen tampoco conexión hacia la parte de adelante. La función de la caja torácica es proteger los órganos que se encuentran allí, como lo son los pulmones y lo son el corazón, que es uno de los órganos más importantes del ser humano. Continuamos con la pelvis. También la particularidad de este hueso es que cuando uno es pequeño se puede denotar sus divisiones, ya que está compuesto por 3 huesos que con el desarrollo se fusionan. Estos son el ilion hacia la parte superior, el ischion, que se encuentra ya en la parte inferior, y el pubis. Estos huesos los encontramos en la parte derecha del cuerpo y en la parte izquierda. Permiten la unión por medio del hueso sacro. Y eso sería todo por este video. Gracias por su atención.